Al reflexionar sobre ese episodio, la experiencia asume contornos de una experiencia profundamente inquietante. Se visualizó la relación sexual de los ejércitos, se supone la aparición abrupta de conflictos y la vertiginosa sucesión de catástrofes intercaladas, por eventos igualmente significativos, aunque de naturaleza beneficiosa. Sin embargo, la velocidad con la que todo pasaba era impresionante. Mi capacidad cognitiva en ese contexto funcionaba en un nivel incompatible con las limitaciones de la conciencia ordinaria, absorbiendo la información al instante y en su totalidad. Además, hubo una percepción inefable de la interconexión cósmica, una pertenencia intrínseca al tejido incluso de la existencia en su totalidad. Mi nombre es Wayne Morrison. Actualmente vivo en el estado de Florida, en los Estados Unidos de América. El propósito de esta narrativa es informar una experiencia de cuasimuerte o casi la muerte, EQM, ocurrió cuando tenía 17 años. En esa fase de la vida, las preguntas existenciales me perseguían con insistencia: ¿cuál es el significado de mi presencia en este plano terrenal? Tales preguntas persistieron, resistir cualquier intento de silenciar, y su recurrencia generó una difícil de ignorar. En ese momento asistí a una institución educativa en Rhode Island. Una noche de 1972, a los 17 años, recibí una invitación para asistir a una reunión social. El evento reunió a personas mayores que yo, aunque la diferencia de edad fue modesta, ya que apenas superaron los 20 años. Estos fueron el ejército de la Marina, ya que mi ciudad natal, Newport, estaba fuertemente influenciada por la presencia de esta institución. En ese momento ingirí tanto drogas como bebidas alcohólicas, prácticas a las que no estaba acostumbrado. Mi inexperiencia e ingenio, típico de la adolescencia, me han hecho particularmente vulnerable a los efectos de esas sustancias. Los detalles posteriores siguen siendo oscuros en mi memoria. No puedo necesitar desmayarme si mi actividad vital cesó temporalmente o si ocurrió otro fenómeno. Tal distinción, de hecho, se revela irrelevante frente a la magnitud de lo que siguió. En un instante me encontré inmerso en la emoción de la fiesta, a continuación, me proyecté a través de un vacío absoluto, moviéndome a una velocidad inconmensurable, así que rápidamente, por analogía, me referiría a la velocidad de la luz. Durante esta trayectoria, vi una inmensa apertura al final, desde la cual una luz intensa, acompañada de un sonido severo y continuo, similar a un ruido sísmico que experimenté años después en Filipinas, durante mi servicio militar. Sin embargo, la sensación experimentó cualquier comparación terrestre, en lugar de terror, una serenidad profunda me involucró. A medida que me acerco a la luz, una convicción firmemente en mi mente, estaba a punto de desentrañar el último propósito de la existencia. Al emerger de lo que retrospectivamente me identifico como un túnel, aunque en ese momento tal concepto no me pasó a mí, me encontré con un panorama de exuberantes valles, cursos de agua cristalinos y vegetación exuberante. Voló sobre esos paisajes, observando flores de dimensiones colosales, tan grande como una residencia, tal vez, cuyas formas y colores emitieron una melodía etérea, como si la esencia misma de la vida se manifestó en vibraciones armónicas. Entendí entonces que este ecosistema no solo respalda la materialidad del ser, sino que también nutre una dimensión que ahora llamaría espiritual, aunque ese término no era parte de mi vocabulario en ese momento. Una percepción notable era la ausencia de un cuerpo físico. Sin embargo, no experimentó ningún sentido de pérdida, por el contrario, mi presencia parecía amplificada, más intensa que en cualquier otro momento de mi existencia. En mi derecha, en una posición alta, 3 entidades ligeras de imponente estatura, cuyas rastros eran indistintas, pero cuya naturaleza era poco consciente, me acostaron con una cálida receptividad. Su altura, si fuera posible estipularla, podría variar entre 3 y 6 metros. La comunicación entre nosotros ocurrió a través de un proceso que, en términos contemporáneos, podría clasificarse como telepatía, aunque en ese momento no tenía ningún marco teórico para entenderlo. Después de todo, en 1972, el fenómeno EQM aún no había sido ampliamente documentado o discutido. Las entidades me transmitieron la información que me presentarían a una conciencia superior. Mientras tanto, un punto de luz distante pero radiante se acercó progresivamente hasta que estuve completamente involucrado. Una ola de calor, aceptación incondicional y afecto indescriptible, que solo podría llamarse amor en su forma más pura, impregnaba mi ser. La sensación era la de un regreso en el hogar, como si una parte esencial de mí reconociera ese lugar como su origen primordial.
La entidad suprema comenzó un diálogo no verbal, en el que cada pregunta que surgió en mi mente se respondió al instante. Un ejemplo esclarecedor: al cuestionar sobre la existencia de la vida en otros planetas, fui transportado, a una velocidad sorprendente, a una perspectiva muy alta, desde la cual contempló civilizaciones distribuidas en varios mundos. Algunos exhibieron estándares tecnológicos avanzados, otros, rastros que se referían a edades antiguas, como prendas similares a las utilizadas en la clásica Roma. No hubo contacto directo con esos seres, sino una observación panorámica, como si fuera posible abarcar, de una mirada, la totalidad de su existencia. Al reanudar el diálogo hice la pregunta de que, desde el comienzo del viaje, se quemó en mi intención más íntima: ¿cuál es el significado final de la vida? La respuesta no fue en palabras, sino como una afluencia de conocimiento absoluto. Intentar describirlo aquí es reducir su grandeza a un concepto simple: el amor. Sin embargo, ese término, en nuestro idioma, es insuficiente para capturar la amplitud de lo que he experimentado. No era un sentimiento restringido o superficial, sino una verdad cósmica, una fuerza que impregna y unifica toda la creación, desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más complejas del universo. Todo, absolutamente todo, estaba imbuido de este principio. La claridad con la que aproveché tales verdades en ese estado trascendental contrasta con la limitación de mi percepción actual. Hoy, no puedo reproducir una fracción de lo que se reveló allí. Las preguntas que formulé fueron recibidas con una aceptación total, libre de cualquier juicio. No es que esperara la desaprobación; después de todo, nunca me había imaginado encontrarme frente a esas entidades. Lo que más me sorprendió fue la intensidad de la alegría que me invadió, como una profunda felicidad de que la conciencia superior en sí misma parecía compartirla, como si me reía conmigo, no de mí, en una comunión de éxtasis pura. No era una risa física, como la conocemos en esta dimensión material, sino una expresión de alegría absoluta, una alegría pura que fluía de esa entidad hacia mí y, al mismo tiempo, de mí a ella, como si éramos dos polos de la misma energía luminosa. En un momento recuerdo que mi esencia, ya sea llamado espíritu, conciencia o ser vegan, para realizar movimientos que en nuestro lenguaje terrenal podrían describirse como piruetas en el espacio, y esa presencia superior parecía encontrarlo profundamente divertido. No en el sentido de diversión irónica o condescendiente, sino como un intercambio genuino de ese momento de regocijo, una celebración conjunta de la existencia en su forma más libre y más expansiva. Luego nos llevaron a cabo, o más bien transponidos, a una región que en nuestra capacidad limitada de citas, podría describirse como un vacío cósmico. No es un vacío en el sentido de ausencia, sino de tanta plenitud que la mente humana, acostumbrada a referencias espaciales y temporales, no encontraría palabras para definirla. Aunque en una retrospectiva, tal descripción podría evocar sensaciones de desolación o miedo, la experiencia fue impregnada por una presencia cálida y reconfortante, como si cada partícula de ese espacio estuviera imbuida de una inteligencia amorosa. No había frío ni oscuridad opresiva, sí existía la certeza inquebrantable de que existía el origen y el destino de todas las cosas. Fue entonces cuando delante de mí se materializó un artefacto de proporciones colosales, cuya naturaleza escapa de cualquier analogía terrenal. No era ni una piedra ni una luz en su sentido convencional, sino una síntesis de ambos tableros que, al girar en el espacio, se reveló como un repositorio vivo de la historia universal. Desde el amanecer de la creación hasta lo que parecía ser los fines del tiempo, desfilaron antes de mis eventos de conciencia, edades y civilizaciones, no como una narrativa lineal, sino como una sinfonía de imágenes y formas absorbidas instantáneamente. Los milenios fueron entendidos en un solo flash, el conocimiento no fue adquirido, sino que significa, como si mi propia existencia estuviera entrelazada en la web of events. Entre las visiones que se desarrollaron, algunas me golpearon con una intensidad particular, no necesariamente por el horror que podrían sugerir, sino por la crudeza de su verdad. Los ejércitos colisionan en campos de batalla, catástrofes que caen sobre las poblaciones, el ciclo aparentemente interminable de dolor y renovación que marca la trayectoria humana. Pero también, y aquí la memoria se vuelve más difusa, hubo momentos de luz, actos de compasión y creación que, aunque demasiado rápido para aislarse, dejó una impresión de equilibrio, como si el universo, en su sabiduría, pudiera compensar cada sombra con una chispa con libre. Sin embargo, lo más notable fue la certeza que se estableció en mí, que no era un observador distante de esos eventos, sino una parte integral e inseparable de ellos. No hubo separación entre mi ser y el tejido de la realidad,
estaba al mismo tiempo el hilo y el tapiz. ¿Cómo se manifestó esta comprensión? No pudo explicar. No había palabras ni conceptos formulados, solo conocimiento tan profundo como su propio aliento. Fue entonces cuando, sin mediación del idioma o gestos, quedó claro que mi permanencia en ese estado no pretendía ser eterna. Una especie de llamada sutil pero irrefutable indicó que mi regreso al plano físico no solo era necesario, sino que era parte de un diseño más grande. Inicialmente me resistí. La idea de abandonar esa plenitud, que en mi percepción era el verdadero hogar, parecía absurdo. No había dolor ni anhelo por la tierra, solo había certeza de que había mi lugar legítimo. Mi negativa, sin embargo, no fue recibida con imposición o desaprobación. En cambio, estaba involucrado en una multitud de presencia luminosa, cientos, quizás miles, cuyas formas no se limitaron a la materialidad, sino que irradiaba una esencia que trascendía su propia noción de cuerpo. Y luego comenzaron a cantar. No en el sentido convencional del término, ya que no he visto que los labios se muevan, no vibren cuerdas vocales. Sound, si podemos llamarlo de ellos, cuando la luz emana del sol, una fusión indisoluble de melodía, energía y conocimiento. No hubo separación entre el auditivo y el táctil, entre lo intelectual y lo emocional, todo era una cosa, una sinfonía cósmica en la que cada nota llevaba los gérmenes de todas las verdades. Y mientras esas vibraciones me involucraban, sentí no solo celebradas, sino que si mi partida fuera al mismo tiempo una despedida y una bendición. No recuerdo que me hayan dado una misión explícita, ni tener razones por las que debería regresar. No hubo explicaciones teleológicas ni órdenes imperativas. Simplemente en un instante mi resistencia se disolvió, y lo que una vez fue un rechazo intransigente se volvió sereno. Las entidades me enviaron con una solemnidad que incluso hoy me llena de recordarme, no como un ser más bajo, sino como alguien que de alguna manera tenía un propósito que trascendía mi propio entendimiento. Reconozco que tal declaración puede sonar pretenciosa para los oídos terrenales, pero no hay, en mi intención, ningún rastro de vanidad. Más bien, es el asombro frente al misterio, el misterio de ser elegido por algo que incluso décadas después, permanece más allá de los límites de mi comprensión. Y sin embargo regresaron. Esta persistencia inexplicable, este obstinado retorno a la existencia terrenal, despierta una pregunta inevitable, ¿qué fuerza los impulsó a reanudar la forma humana, con todo su dolor y limitaciones? Al reflexionar sobre tal pregunta me inclino a admitir, aunque sin absoluta certeza, la posibilidad de reencarnación. No pretendo tener pruebas irrefutables, más bien, apoyo la creencia en su probabilidad como una hipótesis que se alinea con la lógica de un universo más amplio de lo que nuestra percepción inmediata permite capturar. Incluso confieso el deseo de que para mí este ciclo se acorte, no por desdén a la vida, sino por un profundo anhelo de trascender sus repeticiones, sus pruebas que a veces parecen sin sentido. Sin embargo, reconozco la inutilidad de un anhelo de este individuo, la ayuda, después de todo, llega a todo, aunque por diferentes caminos, en diferentes momentos, tal vez en existencia sí. Se detiene. Por lo tanto, seguimos firmes. Si nos aferramos a lo que el corazón, esta compasión moral a menudo silenciada, nos indica como justo, perseveraremos. No como una certeza ciega, sino como una convicción forjada en la experiencia que, a pesar de la oscuridad, hay un hilo guía que nos guía más allá de lo visible. No deposito mi fe en el mundo como un fin en sí mismo, ya que todo lo que es finito, los imperios, las civilizaciones, los ciclos naturales condenan al agotamiento. El mundo en su materialidad no es el destino final, sino una etapa de aprobación, una prueba cuya superación requiere que abandonemos la dicotomía perniciosa entre nosotros y ellos. Solo cuando disolvemos estos límites artificiales, cuando nos damos cuenta de que la humanidad es una tela única e inseparable, podemos vislumbrar un futuro que no sea una repetición de errores pasados. Reconozco, es cierto que tal discurso puede sonar ingenuo o incluso privilegiado de alguien que habita en una nación próspera, donde la privación aguda a menudo son experiencias indirectas. Sin embargo, no ignoro el dolor de los demás, ya sea individual o colectivo, ni la deshumanización sistemática que corroe a las sociedades enteras. Mi esposa y yo hemos viajado continentes, somos testigos de realidades dispares, desde la resistencia de aquellos que sobreviven en condiciones extremas hasta la opulencia de aquellos que nunca han conocido la escasez. Sin embargo, viajar no es equivalente a la vivienda, no es lo mismo que vivir la rutina abrumadora de un campesino vietnamita,
la opresión silenciosa de una fábrica china o la precariedad de los barrios bajos filipinos, donde durante un periodo residimos. Entiendo por lo tanto que la verdadera transformación solo ocurrirá cuando estamos dispuestos a abdicar, no solo bienes materiales, sino de nuestras propias certezas limitadas, en nombre de un bien mayor. Lo que observamos desafortunadamente es lo contrario, la política y las estructuras de poder se alimentan del miedo, este combustible que hace que la amenaza diferente sea un enemigo desconocido. No creen lo que crees, por lo tanto, deben ser contenidos. Sin embargo, esta retórica divisoria es un dispositivo para perpetuar el estancamiento. El futuro, en mi opinión, se reserva solo promesas de elevación, pero no en el mundo como lo concibimos hoy. Mi fe no se deposita en las instituciones terrenales, ni siquiera en la justicia inmanente de la historia. Perdono al mundo por sus defectos, por su crueldad a menudo gratuita, porque entiendo que él mismo pide redención. Sin embargo, no es aquí donde reside mi último destino. El mundo es solo una piedra en el camino, un pequeño paso en un viaje mucho más amplio. Todos nosotros, sin excepción, enfrentaremos el partido inevitable, otros 2 años, otros a los 90, pero todos llegarán el tiempo. El miedo a que nos paralice no es solo el de la muerte misma, sino el de la pérdida, la privación, la idea de que la ganancia de los demás implica nuestra propia disminución. Esta ecuación falaz, que se opone a la abundancia de la escasez como si fueran fuerzas antagónicas, es en esencia un reflejo del miedo a la aniquilación. Solo cuando superamos esta ilusión, solo cuando aceptamos que la muerte es un pasaje, no un fin, y que estamos participando en un diseño cósmico mucho más grande, dejaremos de reproducir los mismos patrones de conflicto y falta. Hasta entonces el ciclo persistirá, trágico en su previsibilidad. Pero creo, a pesar de todo, que el resultado será otro. No para el optimismo ingenuo, sino porque la historia, en sus momentos más brillantes, ya ha demostrado que la humanidad es capaz de trascender a sí misma. La pregunta no es si superamos, sino cuándo y a qué costo.